¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Preparados y dispuestos todos, ¿no?, para la gran cita de este domingo con la disputa de la París-Roubaix, una carrera histórica que data del año 1896, se dice bien y pronto, del siglo XIX, y que pervive creciendo, ¿no? Porque no es fácil encontrar precedentes en toda esa larguísima y longeva historia de la carrera como los que nos vamos a encontrar este domingo con el esperadísimo duelo entre Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar. El tercer monumento y la tercera gran confrontación entre los dos grandes del pedal, que no hacen justicia posiblemente a otros actores principales que tal vez tengan aquí la mejor oportunidad de ganar a los dos monstruos sagrados, pero que evidentemente no podemos escapar a esa tentación de presentarlo como el gran duelo, porque además es el pronóstico de la mayoría de los aficionados y porque vendría como consecuencia de una segunda revancha, digamos, entre Pogačar y Van der Poel. Pogačar ganador con una exhibición portentosa en Flandes el domingo pasado, Van der Poel aguantando las embestidas del Pequeño Príncipe y ganando en San Remo en la primera de las pruebas, la primavera de la temporada. Bueno, pues la primavera de Ronde, y ahora viene Flandes, el infierno, ¿no? Bienvenidos al infierno del norte. Es una carrera con un magnetismo muy especial, no lo vamos a negar. Incluso yo os tendría que confesar un pequeño secreto. Siempre desde bien niño pues tuve devoción, como todo el mundo, por el Tour de Francia, porque era la carrera referencial. El Tour de Francia, la Vuelta Ciclista a España, el Giro de Italia, etc. Pero he de reconocer que en aquellos años de la adolescencia, cuando ya se me había inoculado el veneno del ciclismo, me llamaba poderosamente la atención el misterio que encerraba escuchar hablar de un nombre propio que para mí no era tan referencial, de una carrera tan dura, tan terrible, de ese infierno, como ya se le denominaba entonces, ¿no? Ese hombre era Roger de Vlaming, que pasa por ser uno de los mejores clasicómanos de la historia, sin duda alguna, pero que representa un poco todo lo que estamos viviendo en estos momentos. A los ojos de aquel niño adolescente que yo fui, de Vlaming era un buen corredor, que ganaba muchas carreras, que era velocista puro, que podía imponerse y hacer números en la Tirreno Adriático, carreras de una semana, etc. Y que de repente cobraba un protagonismo a la altura del gran Eddy Merckx. Estoy hablando del inicio de los 70, de finales de los 60, principios de los 70. ¿Y quién era aquel tipo capaz de acaparar tanta atención? Porque os contaré también un pequeño secreto. En aquella época no había televisión, evidentemente no veíamos las carreras. Había televisión ya, pero no veíamos las carreras, estas carreras ciclistas, ¿no? Y uno que tenía esa devoción y ese fervor por el ciclismo, pues acudía, recuerdo, allá en Valladolid, a un kiosco que había en la otra punta de la ciudad, donde, no sé si por ser más o menos aficionado al ciclismo, porque reclutaba publicaciones extranjeras, yo acudía cada mes a buscar mi revista de Miroir de Ciclisme, una revista francesa todavía vigente, afortunadamente, santo y seña de los grandes aficionados del ciclismo, de la época sobre todo. Ahora ya tenemos muchos medios, ¿no?, al alcance, pero entonces había que buscar aquellas revistas para, a través de la fotografía, tomar vida y sensaciones, ¿no?, de lo que era, qué encerraba aquella París-Roubaix, aquel infierno del norte, y bueno, aquellas fotos de los corredores embarrados con las chichoneras de entonces y la figura emblemática de Roger de Vlaming, el gitano. Yo desde entonces adoré a de Vlaming de alguna manera y empecé a entender esa dualidad que existe en el ciclismo actual, ¿no?, de equiparar a dos corredores que no podrían enfrentarse jamás en el Tour de Francia y sin embargo tenerlos a un nivel parejo cuando llegan este tipo de carreras, ¿no? O sea, el Van der Poel de hoy es el de Vlaming, el gitano de hace años, que era capaz de pelear con Eddy Merckx y con los mejores de la época e incluso ganarles, porque ahí está su palmarés con 4 victorias, yo creo que fueron otros 4 segundos puestos, ¿no? Ganó en el 72, en el 74, en el 75 y en el 77, se lo he tenido que mirar, lo tenía un poco referencial, pero recuerdo que hizo otros 4 segundos puestos y sobre todo que yo, de alguna manera, tomé su referencia la primera vez que hace segundo detrás de Eddy Merckx. Y la última, hubo como una distancia de 10 años por lo menos, en la que hace segundo detrás de Bernard Hinault. Bueno, aquello me ayudó a entender un poco la grandeza de la carrera, la mística de aquellas confrontaciones y el misterio que encerraba aquella prueba, ¿no? ¿Por qué había corredores que tenían aquel tratamiento, aquella repercusión, si no aparecían en el Tour de Francia, si no eran rivales de los Merckx, de los Gimondi, de los Ocaña, de los corredores de aquella época? Y ahora lo entiendo muy bien. Y la gente más joven ahora
pues nace con esto, ¿no? Nace como aprendido de alguna manera por la cantidad de medios que tenemos al alcance para entender que hay un fenómeno que se llama Van der Poel, que no podrá nunca ganar un Tour de Francia, y que hay otro fenómeno que se llama Pogačar, que en su condición de ganador del Tour de Francia es capaz de presentarse en estas clásicas como gran favorito. Y en ese sentido es el verdadero reto, ¿no? No tanto de Dimers como del otro gran monstruo de los tiempos posteriores que fue Bernard Hinault. Uno de los primeros retos de Tadej Pogačar es precisamente volver a ganar con el maillot arcoiris la París-Roubaix en su condición de ganador del Tour de Francia. Eso lo hizo el último Bernard Hinault en el año 1981. Daos cuenta, ¿no? Cantidad de años. Estamos hablando prácticamente 40, 50 años cuando hacemos referencia a los precedentes de estos fenómenos que hoy en día están elevando a los altares el mundo del ciclismo, y sobre todo y muy especialmente todo este tipo de carreras, porque el ciclismo ha estado siempre en los altares a la hora de buscar la referencia de un Tour de Francia, de las grandes carreras por etapas, pero estas han sido como un reducido grupo de gente muy aficionada, muy entendida, eso que hoy a lo mejor denominaríamos frikis, ¿no? No, hoy ya el gran público se ha acercado y ve estas carreras con el interés y la trascendencia que tienen. Y claro, la de este domingo más todavía, ¿no? A este domingo más por todas las cosas que representa. Empezando por Pogačar, ¿no? No es su primera participación en París-Roubaix, porque la corrió 2 años de junior, pero es su premier, evidentemente, entre los profesionales y sobre todo con estos potros con los que se va a enfrentar, ¿no? El reto es hercúleo, el reto es admirable. O sea, ya lo dije en su momento, me parece que merece la mayor de las ovaciones, no el que la naturaleza te ha dado unos dones para ser superior a los demás, sino que te ha dado las gónadas, ¿verdad?, como para afrontar retos donde teóricamente no eres favorito. Y he de decirlo, así a priori, con cierta sangre fría, no creo que Pogačar sea el principal favorito para la París-Roubaix, no lo creo. Eso no empece para que efectivamente nos pegue otra exhibición poderosa, porque estamos hablando de un número uno, de quien pretende ser el número uno de la historia y por lo tanto capaz de afrontar cualquier gesta. Pogačar va a debutar con los profesionales en París-Roubaix. Lo ha hecho de una forma no sorpresiva, porque ya se venía barruntando, pero no esperada, ¿no? Era como mucho riesgo, etc. Y claro, no los críticos, sino los que necesitan analizar y hacen muy bien las cosas con perspectiva, pues te recuerdan que Dimers necesitó 2 participaciones previas antes de ganar la carrera, que Bernard Hinault necesitó 3 participaciones previas antes de ganar la carrera y que por lo tanto resulta muy difícil que Pogačar vaya a ganar la carrera en su presentación con los profesionales. Es verdad. Es verdad, tampoco ganó el Tour de Flandes en su primera comparecencia, aunque ya estuvo allí con los mejores, pero es verdad que el Tour de Flandes, por lo menos si no tienes ninguna desgracia, sí se adapta a las condiciones de cualquier vueltómano o corredores. Vimos el caso de Valverde, tuvo una actuación en Tour de Flandes que le costó un mundo ir a aquella carrera y terminó haciéndolo y entrando con los mejores, ¿no? Pero París-Roubaix es otro cuento muchísimo más difícil, en el que la experiencia, el equipo, la fortuna, los hados que te tienen que ser favorables, etcétera, influyen muchísimo. Y desde ese punto de vista ese es el hándicap que puede tener Tadej Pogačar. Es verdad, por otra parte, que en los tiempos actuales hay una cantidad de avances, todo está tan estudiado, tan medido, tan calculado, que al final se le deja menos espacio al azar y más al poderío de cada uno de ellos, los avances tecnológicos. En esta edición, ya lo hemos visto con anterioridad, de hecho, pues ya estamos viendo incorporaciones, algunas que se saben y se publicitan por interés de las marcas y otras que se guardan en los arcanos de los secretos para la historia, ¿no? Avances tecnológicos. O sea, ese equipo del Visma Lease Bike, que ya luce el modelo de los botoncitos en el manillar para hinchar o deshinchar las ruedas. Todos los avances que hubo en su momento, los pinchazos, el líquido sellante, etcétera. Ahora encima del líquido sellante, si de repente tienes un pinchazo y paras la avería con el líquido, todavía puedes acelerar e incrementar la presión de los neumáticos. Esos neumáticos que han crecido hasta los 30 milímetros, etcétera, ¿no? Comparados con los que había antiguamente. Lo que no ha cambiado nada es el recorrido. Ahí hay que reconocer que la historia viva de la París-Roubaix se asienta de forma firme y sólida precisamente en ese trazado ya conocido. Un trazado de 260 kilómetros, que incluye 30 tramos de pavés, que totalizan 50 kilómetros sobre los adoquines y que tienen 3 escenarios peculiares y característicos. Bueno, habría que decirlo, ¿no? Pero yo creo que la mayoría seguís ya la carrera con bastante conocimiento de causa, pero
perdonad un poco la digresión, que hay muchos que todavía están incorporándose a este mundo, ¿no? Los adoquines de la París-Roubaix, no digo que sean completamente diferentes, es que son terroríficos en algunos casos, y eso hace que determinados pasos sean icónicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La carrera se inflama a partir del kilómetro 150, que es cuando empiezan los tramos de pavés, y sobre todo cuando estamos llegando un poquito antes de los 100 kilómetros de meta, que está el famoso bosque de Arenberg, ¿no? Y antes del bosque de Arenberg, ya llega ahí toda la tensión del mundo, el tramo de Javeluis, que es el tramo que lleva el número 20. Los tramos van del 30 al 1, el 1 es el último, ¿no? Y el primer tramo de pavé es el 30, digo para los que sigáis la carrera y no conozcáis el detalle, perdón, insisto, para todos los que se lo conocen de memoria, un poco a modo indicativo. El tramo 20 es Javeluis, es el previo a la entrada del bosque de Arenberg, donde hay que entrar muy colocado y donde la carrera explota casi siempre, ¿no? Y la organización de la pasada edición de la carrera, lo recordaréis, había puesto una chicane, una doble chicane, para provocar que el pelotón tuviera que aflojar la velocidad y no se entrara como se entraba antes, con un riesgo enorme de caídas. Aquello sí que era entrar al infierno, entrar en el bosque de Arenberg, ¿no? Y en esta ocasión lo que se ha hecho ha sido hacer un paso, una especie de callejeo por la zona antes de entrar a Valers, que es esta zona de Arenberg, y que no venga todo el pelotón a 50, 60, 65 kilómetros por hora, ¿no? Y entra allí como en un embudo. Ese es el bosque de Arenberg que hay que atravesar, primera travesía verdaderamente complicada, con 2 kilómetros 300 metros, es el tramo número 19. Hay muchos donde se puede jugar la carrera, y con Pogačar delante seguro que sí, pero los referenciales son el Mont Saint-Pédel, que está de 49 kilómetros de meta y que son también 3 kilómetros, y el definitivo y el más célebre casi a 17 kilómetros, lleva el número 4, el Carrefour del Arbre, ¿no? El Carrefour del Arbre. Bueno, esos son la carrera siempre la misma, salvo alguna pequeña modificación, y los 100 kilómetros finales son espectaculares, con lo cual tenemos garantizada 2 horas y pico, 2 horas y media. Eurosport, ya lo sabéis, desde el principio hasta el final, realmente impresionante, ¿no? Porque es una batalla sin cuartel, y porque además en los tiempos actuales tenemos, yo creo que una garantía de espectáculo, ¿no? Precisamente por los actores que compiten o que interpretan esta maravillosa obra. Antaño podía darse la circunstancia de que te ganasen un Christophe, un Degenkolb, el pobre se ha dado un batacazo hace poco, se ha partido la mano por todos lados y el brazo. No sé, Colbrelli, que era muy buen corredor, tuvo que dejar la bicicleta. Delante de Florian Vermeers, lo recuerdo porque es uno de los gregarios de Tadej Pogačar, y ahora vamos muy rápidamente con el elenco de participantes. Quiero decir que no había que descartar que en un momento determinado pues se fusionara una serie de corredores y pudieran llegar al velódromo de Roubaix pues un grupito más o menos selecto, o entre esos primeros espadas corredores fundamentalmente con una punta de velocidad notable. Hoy, a mí me parece impensable, ¿no? Que estando Van der Poel, que estando Pogačar, que estando Van Aert, que estando Pedersen, que estando la legión de magníficos corredores que se van a dar cita, la carrera no explote y no lleguen de 1-1, de 2-2. Pero es verdad que no es tan difícil verlos llegar de 2-2, ¿no? O de 3-3. Es decir, la historia de un Pogačar con Van der Poel al lado, o con Pedersen al lado, o con Van Aert al lado, es más probable que en una carrera como el Tour de Flandes, ¿no? Donde ese muro final de Quaremont permite al Quaremont, el Koppenberg, etcétera. Aquí no hay muros, aquí todo es prácticamente llano, con muchísimos adoquines, ¿no? Quiero decir que la carrera está más abierta. ¿Quién es el favorito? Pues el favorito será Pogačar. Yo lo que digo es que no me parece, a mí particularmente me da la sensación de que a priori no podemos pensar, no, es que Pogačar aquí también barre. Pogačar va a barrer siempre para arriba, porque es el mejor. Y si hubiera terrenos para arriba en los adoquines, pues volvería a hacer una demostración parecida a Flandes. Pero aquí el primer favorito es Van der Poel, el primer favorito. Estoy hablando de sensaciones, ¿eh? Cada uno tendrá el favorito que quiera. ¿En qué me apoyo? Pues primero en que acumula una experiencia, ya ha conseguido 2 victorias consecutivas, tiene un récord, un atractivo importante por delante, como es el hecho de que sería el corredor después de Moser. Moser fue mi otro ídolo, no sé, solo también por la París-Roubaix, por el récord de la hora, por más cosas. Moser ganó 3 ediciones, fue un gran rival, fue el hombre que tomó un poco el testigo también de Bleming, ¿no? Ganó 3 ediciones consecutivas, algo que solo había conseguido allí en la Pevía, que en los principios del siglo, ¿no? Cuando las bicicletas casi eran de madera, pero en el principios del siglo XX me refiero. Pero en el caso desde Moser en el año 80, nadie ha ganado 3 ediciones consecutivas, y Van der Poel va dispuesto a ganar la tercera, y ya sería una gesta, ¿no?
En su contra, pues que se estaba diciendo que tuvo que tomar medicamentos antes de Flandes, que no estaba, él no lo ha puesto como excusa en ningún momento, ¿no? Pero algo de cierto debe haber, que aunque estaba en condiciones como para competir, y como compitió, no lo olvidemos, que compitió a un nivel altísimo, pues que había tenido alguna fiebre, que había tomado antibióticos y que todavía, decía su manager ayer, no estaba plenamente recuperado. Hay que esperar que esté recuperado el próximo domingo. Yo creo que casi todo juega a favor de Alpecin y del propio Van der Poel en esta carrera. Eso no significa que los demás no estén más igualados, insisto. Si tú ves una San Remo, pues es muy probable que al final gane un velocista. No es tan fácil llegar solo a San Remo, ¿no? Si tú ves el Tour de Flandes, pues me parece más normal que gane el mejor y un tío que vaya para arriba. Si tú ves París-Roubaix, las alternativas cambian, ¿no? Y si hemos hablado de la principal referencia de Pogačar ante el reto mayúsculo de conseguir la victoria en su primera participación con los profesionales, repetir el éxito de Hinault con el maillot arcoíris y siendo el último ganador del Tour de Francia, en el caso de Van der Poel está claro que el objetivo es alcanzar su tercera corona e igualar tercera corona consecutiva aquí e igualar de alguna manera también a Pogačar en el número de monumentos que van sumando. Pero estas historias de las estadísticas que entretienen a veces con dos corredores, digamos, jóvenes todavía, pues lo que les quedará, ¿no? Sí, el objetivo, 19 monumentos de Eddy Merckx. Bueno, pues ahí está. ¿Por qué no? Vamos a irlo viviendo día a día antes de hacer análisis a priorísticos, arriesgados e innecesarios, por otra parte, ¿no? Quiero decir con todo que no son solo estos los grandes favoritos. Me parece que Van Aert ha demostrado que está en una gran condición. Vale, él mismo se ha reconocido culpable. Ha dicho, es la primera vez que fui egoísta en la carrera a través de Flandes, cuando llegaron los tres con Nelson Poules y les ganó, porque efectivamente él quiso ganar la carrera y quiso hacerla al sprint, no atacándole a Poules y ganando al que le tocara, ¿no? Al que no pudiera seguir Poules. Decidieron que esa carrera tenía que ganar Van Aert, se la jugaron al sprint. Todo en la vida, los errores también, especialmente, tienen una explicación. ¿Cómo no hicieron? ¿Cómo dejaron de hacer? Porque quería ganar Van Aert y estaba convencido de que le podía ganar a Poules al sprint. Bueno, pues falló, no estuvo a la altura de que había esperar, pero él ha reconocido ese error y él ha venido a mucho mejor rendimiento en el Tour de Flandes el otro día y ha salido muy contento. Yo creo que Visma tiene un equipo muy poderoso, con Van Barle, con Affini, con Behrens, con Brennan también. No me atrevería a decir que es inferior, que es superior a otros, pero le hemos visto francamente bien. Es un equipo que corre en equipo con unas miras claras y con mucho poderío para dar nivel. Alpecin también tiene una buena escuadra porque corren igualmente para Van der Poel y porque tienen mucho oficio, empezando por Philipsen, que no habría que olvidar que ha estado 2 veces segundo en las 2 últimas ediciones, con Dillier, con Riesbeck, con Gianni Vermeers, el pequeño Vermeers. En fin, me parece que es una formación también con mucho poder. Y repito, Philipsen ha hecho segundo. En las 2 últimas ediciones que ha ganado Van der Poel, Philipsen segundo, una vez por delante de Van Aert y otra vez por delante de Mads Pedersen, con lo cual hay un potencial también notable e incluso una segunda opción en el caso de que suceda alguna anomalía. Tenemos la baza del Lidl Trek con Mads Pedersen, otro equipazo que también lo ha demostrado, con Jonathan Milan, con Jesper Stuyven, con Edward Teuns, con el checo Matías Base, con el tractor Tim de Kleen, con Dan Hull. Está al nivel del Visma. Bueno, Visma a lo mejor ha presentado novedades de gente joven, pero con mucha curiosidad por ver cómo se desenvuelven, ¿no? Y luego, pues me parece que Ineos también tiene un lugar referencial por la figura de Pipo Ganna, ¿no? Porque Ganna tiene una ventaja, anda en una gran condición de forma, es un corredor muy pesado, es el más pesado de todos, mide 1,93, es verdad, y pesa 83 kilos. Pero, por ejemplo, Joshua Tarling, su compañero de equipo, mide 1,94 y pesa 78 kilos. Y puestos al 1,90, también Wout van Aert mide 1,90 y pesa 78 kilos. Puede parecer irrelevante, pero no lo es. De hecho, una de las pegas que se le pone a Pogačar es precisamente eso. Es un ciclista bastante liviano. Pogačar pesa 66 kilos aproximadamente, pero algo menos pesaba Bernard Hinault y ganó la París-Roubaix, ¿no?
esa carrera de mierda, como llegó a decir en un momento determinado, por tanto sufrimiento y tanta adversidad. Bueno, que el manojo de Ineos se centra también en Ghana, pero que con Tarling, con Swift, con otro hombre que rinde muchísimo, como es Ben Turner, obviamente le tiene que dar alguna opción y alguna posibilidad. Más allá de ahí, yo creo que tienen que ser acciones individuales, ¿no? El caso de Stefan Kung, sí, ¿por qué no? Que siempre está a buen nivel, aunque le cueste muchísimo rematar. Vamos a ver qué hace Oyer Lazcano, que es un poco el líder del equipo del Bora. Bora va a alinear a Pitti, el neozelandés, a los hermanos Van Dijk, a Mullen, a Van Poppel, a Jordi Meus, en fin, es un equipo con oficio, ¿no? Pero Lazcano es el que no se ha visto en las mejores condiciones, ojalá llegue muy mejorado y mucho mejor de lo que lo ha hecho en pruebas precedentes, ¿no? Sudal es el equipo más huérfano. No está Benepool, claro, tampoco digo que sea esta la carrera idónea para Benepool, pero las opciones que tiene por ahí son menores, ¿no? Podemos meter nombres los que queramos, desde los del 1X, con Barents, Kjold y compañía, hasta Girmay al frente del Intermarché, no sé, la nómina es amplia, lo que pasa es que me parece que es mucho más reducida. Y vamos un poco al fondo de la cuestión cuando hablamos de las especiales características de la prueba en estos momentos. Cuando hay dos dinamitadores como Pogačar y como Van der Poel, es muy difícil que otros corredores tengan opciones, muy difícil que la carrera esté tan abierta como estuvo en otros momentos, insisto, cuando veías ganar a un Kristoff o a corredores que no eran precisamente tan poderosos ni tan favoritos. Da igual. Se podría decir y llegar a la conclusión de que compitan los 5 grandes o los 6 grandes, ya tenemos más que suficiente y seguro que van a ser los actores principales. Lo que no empece para que, ojalá, veamos por ahí alguna sorpresa, algún otro factor, corredores que pueden estar adelante. No he hablado de UAE porque creo que todo está alrededor de Tadej Pogačar, pero bueno, mencionar que va a tener a Florian Vermes, ya segundo en esta carrera, a Tim Wellens, a Nils Politt, a Mikkel Bier, a Juan Sebastián Molano, a Antonio Morgado, y obligado a referirse también a la imagen de Movistar, ¿no? Con Iván García Cortina, que dejó un poco la esperanza y la expectativa el otro día, haciendo ese 9º puesto en el Tour de Francia, sobre todo sintiéndose bien, reconociendo él mismo que bueno, que a veces no hay que pasar tanto a la acción, sino que esa es la experiencia, hay que ir corriendo la carrera poco a poco y viendo cómo van los acontecimientos. Sí, hay que pasar adelante y hay que saber anticiparse y hay que estar en posiciones de vanguardia cuando llegan los cortes, pero luego hay que saber leer la carrera cuando no se aspira a ganarla propiamente, ¿no? Cuando se aspira a estar adelante o que la carrera te pueda presentar una sorpresiva posibilidad de triunfo, ¿no? En el caso de Movistar, pues Cortina va con Nosgard, que es el que mejor rinde en este recorrido y lo siento, pero me parece que poco más. No es Paris-Roubaix una carrera que tenga Movistar como equipo en la cabeza. Si Cortina lo hace bien, pues mejor que mejor. Y eso es lo que hay, amigos. Un reto muy bonito, punto. Ahí vamos a vivirlo. Con Van der Poel intentando igualar la 4ª victoria de Roger de Vleming y de Tom Boonen, los grandes dominadores en esta carrera, y con Pogačar, como siempre, pues sumando y agrandando su leyenda y pretendiendo hacer historia. Y con el resto, compartiendo esta misa pagana que va a ser también el infierno del norte de la Paris-Roubaix que vivimos el domingo, con pasión, con entrega y con entusiasmo. Bienvenidos a este apasionante mundo de las clásicas, bienvenidos al infierno del norte.